Bueno, pues muchísimas gracias a todos, tanto los que estáis presentes en la sala como quienes estáis todavía aquí en Zoom. Pasamos entonces a la última sesión de hoy. En este caso tenemos la enorme suerte de tener con nosotros al doctor Martin Linar, que, bueno, como ya muchos de vosotros sabéis, es doctor en letras por la Universidad de Ginebra y profesor emérito de la Universidad de Zúrich, donde ha desarrollado gran parte de su prolífica investigación en el campo de los estudios latinoamericanos y africanos. Para quienes ya lo conocéis, ¿no? Sabemos que su investigación pues alterna o combina, mejor dicho, historia, antropología, incluido por supuesto la historia oral, estudios literarios, por supuesto también incluido la literatura oral y cinematográficos, como va a ser el caso de la ponencia de hoy. En Ginebra se doctoró además con una tesis sobre el escritor y antropólogo peruano José María Arguedas, una tesis fantástica. Y en las últimas 3 décadas se ha desempeñado además como profesor visitante en instituciones tales como la Universidad de Bénida, en Venezuela, la Universidad de Nauchel, en Suiza, Casa de las Américas, en Cuba, la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, o la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre muchísimas otras. Es autor de un volumen elevado de libros y monografías, entre las que cabe destacar pues, trabajos tan importantes como Cultura Popular Andina y Forma Novelesca, Zorros y Danzantes, la última novela de Arguedas, un trabajo imprescindible para quien quiera acercarse al autor peruano. Eh, También La voz y la huella, ¿no? Ese libro imprescindible para todo estudio sobre la literatura hispanoamericana, o Testimonios, cartas y manifiestos indígenas desde la conquista hasta comienzos del siglo XX. Hoy vamos a tener pues, el inmenso placer de que nos hable con una conferencia titulada El mar y el cine, cuestiones de estética cinematográfica. Así que, como quieran. Martín. Bueno, disculpen mi silencio, todavía no encuentro texto. No sé, no lo encuentro. Yo tuve, no voy a contar nada, solo voy a decir que tuve algunos problemas en las últimas 24 horas, por eso estoy llegando tarde y ahora tampoco, por ejemplo, encuentro a mi texto, pero bueno, vamos a empezar. De todas maneras, buena parte son en realidad imágenes. O sea, en parte es un montaje de tomas y secuencias y en parte, digamos, son comentarios míos, ¿no? Yo no sé si se me escucha ahí hasta el fondo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo puedo hacer porque yo tendré que Sí. manejar? Pues te dejo aquí. ¿Y cómo es? Ahí tiene, por ejemplo, O sea, para para moverlo verlo, sí, como para y verlo, para parar sobre bueno, todo. para darle, bueno, aquí sí, o sea, si le das aquí, Aquí, avanza y ahí pausa, sí, en el tab. bueno, esto lo voy a leer, después no voy a leer lo que puede aparecer en la pantalla, pero es algo interesante, ¿no? En la lengua Kimbundu, en Angola, existe una palabra, calunga, que significa muchas cosas, pero básicamente lo infinito, lo inconmensurable,
lo infinitamente poderoso y muy en particular la muerte. Pero la representación de Calunga en la realidad visible, porque todo lo que acabo de mencionar no se ve, ¿no? Son conceptos. En cambio, la representación de Calunga en la realidad visible, es del mundo sensible, es el mar, el océano. El océano precisamente representa todo esto, lo infinito, inconmensurable, poderoso y la muerte también. Entonces, ahora debería... Sigue avanzando, Sí. Bueno, en 1831, bueno, viene el efecto, voy a pararlo un poco, es una xilografía de Hokusai extremadamente famosa, todos ustedes la han visto, y creo que en realidad lo que expresa es bastante cercano a lo que acabo de decir, digamos, acerca de cómo para un punto, digamos, es el mar, la muerte, etcétera, porque aquí también en realidad por lo menos según todas las interpretaciones que he visto de esta xilografía, en realidad aquí también es una escena que va a terminar mal. O sea, digamos, la ola se va a echar encima de los barquitos de pescadores que están ahí y la muerte, ¿no? Y bueno, hay otra ola todavía también de Hokusai que simplemente la agrego también, pero que dice básicamente lo mismo, ¿no? Tiene una fuerza enorme. Bueno, ahora pasamos al cine. En el cine, bueno, el cinematógrafo por lo menos empieza en 1895 con el famoso, precisamente, cinematógrafo de los hermanos Lumière. Entonces, hay dos, entre las primeras películas, entre comillas, no son verdaderas películas, son tomas en el fondo, ¿no? Las primeras tomas de los primeros años sucesivos, o del año 95, años sucesivos, hay bastantes imágenes que tienen a ver con el mar y bueno, les muestro dos que me parecen interesantes. Aquí una barca saliendo del puerto de 1895, es exactamente del tiempo de cuando se inventó el cine. Y la otra, Mauvais temps dans le port. También de los mismos años, el año exacto no se sabe, pero es realmente de los mismos años. Bueno, esta toma es diferente de la otra en un sentido muy preciso, porque la primera toma no es ninguna historia, es simplemente una descripción, es la descripción de un barquito que sale al mar, ¿no? En cambio, aquí tenemos una especie de embrión de una historia, que aquí el barco sale, pero no consigue, no consigue salir y el mar lo vuelve a empujar hacia la orilla. Entonces hay una especie de embrión, digamos, de una historia, a pesar de que la duración de las dos tomas es más o menos igual. La duración de las tomas en esa época era muy corta, algo cerca de un minuto, ¿no? O sea, no se podían hacer grandes películas en un minuto. Bueno, 30 años después, o sea, alrededor de, casualmente en el año 1930, Eisenstein, que en ese momento estaba en Francia, compositor que vale la pena retener su nombre, Archangelski. Claro, aquí digamos el mar
si uno ve ese mar en un movimiento tremendo, digamos, y ve el nombre del cineasta, uno puede inmediatamente pensar que ese mar tiene algo que ver, a la vez con un estado de ánimo, pero un estado de ánimo en una época de revolución, ¿no? Eso está bastante claro. Bueno, otro ejemplo para de la propia URSS, de Boris Barnett, un contemporáneo de Eisenstein, pero es un cineasta totalmente diferente. Pero casualmente las imágenes que van a ver no son tan diferentes. Isamu Gosine Gomoria en la orilla del Mar Azul. El director de la Cinemateca de Lisboa, que es una gran cinemateca, y que él es alguien que escribe mucho sobre cine y además es portugués, y usted sabe que Portugal es uno de los países que más tiene que ver en sus expresiones artísticas, entre otras, con el mar. Él dijo que estas imágenes de Barnett eran quizás las mejores imágenes de mar, digamos, de la historia del cine, y él conocía, digamos, toda la historia del cine. Bueno, en el centro, digamos, de lo que quiero mostrar y hablar está Jean Epstein, un cineasta, digamos, de la época de las vanguardias en Francia, con sus primeras películas en los años 20. Él nació en Varsovia, pero todo su trabajo en realidad es francés. Bueno, Epstein. Bueno, él, en realidad, las películas a las cuales me voy a referir particularmente forman parte de todo un ciclo que se llama Poème Breton, poemas bretones, ¿no? Que son toda una serie de películas de diferente tipo, algunos más o menos documentales, otros no, algunos con música, también con música, por ejemplo, con textos de tradición oral, cosas por el estilo. Pero él al mismo tiempo también, o sea, antes, cuando hice esos poemas breton, él ya era un cineasta, digamos, hecho y derecho. Y él era básicamente lo que uno entiende, digamos, por vanguardista, ¿no? O sea, experimental. Y yo quiero mostrar aquí algunas imágenes que muestran o no, digamos, lo que él va a hacer después, por ejemplo. Bueno, aquí es una película, una de sus primeros largometrajes, La Belle Nivernaise. Es un viaje de una barcaza por los canales de Francia, la barcaza cargada de madera que viene de algún lugar, alguna provincia francesa y que tiene que llegar a París. Y el viaje, digamos, en este viaje suceden cosas, pero no es un documental. O sea, tiene aspectos documentales, pero es una historia que se cuenta y básicamente una historia de amor más o menos convencional, ¿no? Pero lo que aquí quiero mostrar es que por un lado, digamos, es solo una toma en realidad. Esta película, por un lado, digamos, no es mayormente vanguardista en el fondo, pero al mismo tiempo sí, a pesar de no insistir en cosas típicamente vanguardistas, sí se usa algunos de los recursos típicos, como por ejemplo ustedes van a ver ahí la doble exposición, ¿no? Que es una imagen, hay una imagen
delante, para decirlo así, y atrás hay otra imagen, ¿no? Y después, bueno, después de en la misma toma, ¿no? Una pequeña escena, digamos, de los, casualmente de los enamorados. Y ahí, por ejemplo, también lo que puede ser interesante, la toma no es espectacularmente vanguardista, pero muestra algo que digamos que no se encuentra en una película no vanguardista y que sería, yo llamaría eso un plano americano, pero ah, que se empuja hacia abajo. O sea, el plano americano es cuando se ve toda en fin, desde la cabeza de la persona, ¿no? Desde la cabeza hasta la cintura o un poquito más abajo, ¿no? Y ustedes van a ver que ese plano se baja hacia abajo y entonces desaparece la cabeza, pero en el fondo, como formato, sí es como un plano americano. Pero eso no existe en el cine convencional. Y, y aquí no llama particularmente la atención, pero es un poco típico, ¿no? De la doble exposición, surimpresión, como se suele decir en francés. Ujú. Bueno, ahora sí quiero mostrar a través de algunas tomas, no son secuencias enteras, lo que hacía Epstein como autor, o sea, de cine propiamente vanguardista, pero que él también después en Poet Breton no usa de manera tan ¿cómo se podría decir? Tan extravagante. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver es un traveling especial, un traveling en especial, que ustedes van a ver por qué es así, es porque alguien, digamos, un automovilista saca su carro, un carro así elegantísimo, un Bugatti, ¿no? De la época, que está en un estacionamiento tipo casa, ¿no? Como ya existía eso en esa época, ¿no? Ahora también existe. Entonces, el carro baja, claro, como en espiral, pero el edificio no, el edificio es cuadrado, ¿no? Y entonces eso es lo que se ve. Mira, eso es un juego, digamos, con un recurso. No hace falta atribuirle una significación eh, trascendental, creo, ¿no? Pero es lo que solía ser, digamos, el cine propiamente vanguardista. Una doble exposición ahora para mostrar la velocidad. Bueno, aquí estamos viendo imágenes de esa película. Porque no quiero- Bueno, esta película se llama La Glace aux Trois Faces y es una película, precisamente es típicamente vanguardista, fue una película bastante aclamada. Se presentó en el mismo lugar, pero no exactamente en el mismo año que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Le Chant andalou de Buñuel, ¿no? Ujú. Bueno, la historia, para decirlo muy rápidamente, hay tres mujeres que aman al mismo hombre. Y el hombre en realidad no ama a ninguna de esas tres mujeres porque lo que él ama es su Bugatti. Y él siempre se aleja precisamente con su Bugatti a todo dar, ¿no? Entonces la primera señora es una inglesa, digamos, que vive en hoteles de lujo, etcétera. Entonces ese es un poco el ambiente. La segunda mujer es una
artista, una escultora, que vive en un apartamento, digamos, de un lujo oriental o barroco, digamos, y, o sea, son mundos, digamos, de la aristocracia y la alta burguesía, más o menos. Y la tercera mujer, que es esta, es una obrera parisina. Y entonces, el asunto no es solo el personaje, la obrera parisina, sino que aquí él, en vez de filmar esos escenarios totalmente artificiales, aquí en París filma simplemente calles de París, digamos, con toda su suciedad y la gente que pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta película precisamente hay, por un lado, esa artificialidad que tiene a menudo, digamos, el vanguardismo en el cine, pero por otro lado también una parte que es, ah, que habría que llamar realista en todo caso y casi documental, ¿no? Que anuncia un cine muy diferente, digamos. Es una calle de París cualquiera, de la época. Bueno, ahora le voy a pasar precisamente a ese conjunto de películas de Epstein, Poe Breton. El comienzo de esa historia sería que Epstein, bueno, después de esta fase, digamos, en la que él era uno, quizás incluso el cineasta vanguardista más aplaudido, digamos, en Francia en los años 20, pero se cansó de varias cosas. Entre otras cosas, también se cansaba de sus problemas financieros constantes, pero no solo eso, pero se cansó de París, se cansó del tipo de películas que estaba haciendo y que no lo satisfacían completamente, a pesar de que eran mayormente bastante exitosos, ¿no? Bueno, hay por ejemplo la película más famosa quizás en la época de esa época, era La caída de la Maison Usher, ¿no? A partir de la historia de Paul, ¿no? Bueno, entonces, y bueno, ¿qué hacer para producir un cambio en la vida de uno y en la actividad también artística? Bueno, uno abandona París y uno se va a Bretaña, porque Bretaña es un mundo completamente diferente y sobre todo no la Bretaña continental, sino las islas. Ese es un mundo, era, digamos, un mundo completamente diferente. Es un mundo donde predomina absolutamente el mar, obviamente un mar absolutamente salvaje, digamos, en esas islas, muy mortal. Y la, si hablamos de los habitantes, bueno, hay hombres y mujeres, ¿no? Los hombres son pescadores exclusivamente, o sea, son del mismo nivel, digamos, social, etcétera. Y las mujeres se ocupan de, sobre todo, de cosas que se hacen en tierra, ¿no? No hay, en esa época por lo menos no hay realmente pescadoras. Bueno, o sea, es ese mundo, es una especie de, donde quizás lo podría decir ahora, si uno analiza un poco toda la película, bueno, la película es, por un lado, una especie de monografía de una isla, l'Île de Saint, que es conocida, también hay, bueno, se puede ir de turista. Tiene un pueblo muy pequeño, nunca vivieron más de 1.000 personas en esa isla. Hoy creo que viven 100 o así. En verano sí se llena de gente. Y entonces, una monografía de l'Île de Saint en 1928, creo que fue la filmación. Pero por otro lado, también se cuenta una historia. La historia no ocupa mucho espacio, digamos, no existen muchas tomas, pero está ahí presente y de alguna manera forma parte, digamos, de lo que sostiene la película.
Es un pescador, digamos, que le quiere hacer un regalo a su amada, un collar, ¿no? Para eso tiene que ir al continente, porque no, eso no se puede comprar ninguna collar. En el continente, bueno, él tampoco se puede comprar un collar, pero va a un lugar, ustedes van a ver después, pero para entender bien inmediatamente, va a una especie de feria donde ah, uno hace un juego de suerte, ¿no? Y a él le salió precisamente un collar. Y después, eso la película o sea, los intertítulos lo dicen, que los pescadores del Île de Saint se han ido, por ejemplo, el sábado, quizás o el domingo, a Brest, que sería la capital regional en el continente, quieren volver el domingo, no, o sea, no quieren esperar, aunque el mar se vea absolutamente salvaje y muy peligroso, ¿no? Entonces, esa es la... Ah, sí, aquí también, ese es el mismo lugar que dije antes, ¿no? Ujú. Es sale du Vieux Colombier, aquí también precisamente Buñuel pasó su perro andaluz. Aquí, curiosamente, hay también dos películas interesantes en la misma sesión. O sea, una de Epstein, Morvan, La Mer de Corbeau, y una película alemana, Les Hommes le Dimanche, que en alemán se llama Berlin am Sonntag, para quien, porque ese título, el título en alemán es más conocido, pero internacionalmente. ¿Qué es? Son dos películas casi documentales, pero en ambas películas uno se puede preguntar precisamente qué es el fondo, qué significa documental, o sea, dónde empieza y termina lo documental. Y porque en Morgon, como dije, es como una monografía de Lindosan, que sí es completamente documental, pero la historia hace que no, no se puede decir, es una película documental. Claro, hoy, por ejemplo, se suele llamar docuficción, ¿no? Ujú. Esas películas, pero en esa época no, no se estaba en ese tipo de vocabulario. Y la otra, la película berlinesa, es, yo diría, o sea, desde mi punto de vista actual, en realidad es documental únicamente porque efectivamente filma berlineses que van el domingo, digamos, a los parques y los lagos, etcétera, que hay o había en Berlín, pero todo lo demás es ficción. O sea, lo que pasa entre los diferentes personajes es una historia, digamos, inventada por el autor. Bueno, de hecho, son varios autores, pero el más conocido es Marcel Dumas. Bueno, entonces vamos a ver si el comienzo, o sea, cómo se anuncia la película. Da un título en bretón, bueno, eso también es significativo, Ujú. obviamente. Varios fotógrafos, de nuevo, ese propósito ruso. Aquí empieza la monografía, ¿no? L'Île de Saint, medio kilómetro, digamos, de roca, sobre todo, ¿no? El pueblito. El perro, uno se puede preguntar qué cosa está trayendo el perro. Es una cintura de corcho. O sea, en realidad significa que alguien murió en realidad, Ujú. porque perdió su cintura, ¿no? Y el perro, es, la película no lo dice, pero bien conoce el segundo rey inmediatamente. Eso, ¿no? Y aquí es una sesión del Consejo Municipal, hablan
casi exclusivamente de lo que cuestan todos los entierros de pescadores muertos. Y aquí, perdón, podemos, ¿cómo se separa el pero solo muy poco. Volviendo un poco hacia Ah, atrás. con eso sí, poco segundo. Sí, esto, porque la isla de Sano es una aldea periférica de una potencia colonial. O sea, eso tenemos algo que es, según la descripción procedente de esta monografía, es exactamente lo que en las obras de Marx y Engels, especialmente de Engels, es la comunidad primitiva, ¿no? Lo que se llama la comunidad primitiva. O sea, todo lo que uno ve corresponde exactamente, digamos, a eso, ¿no? La igualdad, no hay niveles sociales diferenciados. La única diferenciación es, bueno, hombres y mujeres casi diferentes trabajos, ¿no? Pero si no, no, la división del trabajo no va más allá de esa división entre el trabajo de las mujeres y de los hombres. Pero los hombres hacen todo lo mismo y las mujeres también. Y ahí, bueno, hay una imagen precisamente de Senegal o algo por el estilo de uno de los... Y claro, eso es un, muy contradictorio, ¿no? Porque uno ve ese mundo que parece que es muy arcaico, de hace miles de años, pero en realidad existe dentro de algo que es el imperio francés, digamos, con todos sus lugares exóticos. Hay todavía otra imagen donde van a ver la... ¿Por qué estará mirando esta claro, porque quiere mandar una carta a su novio y en ese lugar las relaciones de hombres y mujeres, digamos, se hacen con enorme discreción. ¿Y dónde está su novio? En downtown, ¿no? O sea, otra vez, o sea, esta gente participa también del imperialismo, pero como subalternísimos, ¿no? Aquí las Brest, una máquina de asfalto. El muchacho hay solo unos tonos, esta y una alfiler. Pero sí, él es parte de la historia. Ahora está terrible, igual que regalarle a personas que corren y el mar que ataca. Las luces del faro.
Sí. La película dice los ojos del mar. La mar nocturna. No, el mar se debe decir. Bueno, abreví mucho, ¿no? ¿Qué pasa después? Sin palabras, ¿no? Nunca llegó. Sí, llegó. La última imagen de la película es el pescador ahí en las rocas y su collar ahí en su mano, pero que no, el collar nunca llegó. Ah, bueno, entonces, bueno, esa es una de las películas significativas de poema breton, o sea, una película que tiene mucho de documental, o sea, casi todo lo que se ve es efectivamente documental, pero al mismo tiempo sí narra una historia, por eso una tragedia, ¿sabes? Pero una tragedia no muy, ¿cómo podríamos decir? Una tragedia de alguna manera también muy documental, porque esa tragedia que tiene lugar en realidad constantemente, no es una tragedia excepcional o con una característica particular, sino muy normal. Simplemente uno regresa al continente, el mar está terrible, pues, y uno no llega, algunos no llegan mucho. Bueno, esa es otra película, en realidad es anterior, es una película más larga. Morvan es, tiene creo que 40 minutos. Esta película es un largometraje verdadero y cuenta. Ahí son otras islas que aparecen porque eso lo hacía Epstein, digamos, con cada película se iba a instalar en otra isla, ¿no? Aquí hay dos islas que aparecen, una muy pequeña, inhabitada, que se llama Banek. Es inhabitada, pero en verano viven ahí algunos equipos de trabajo, después le digo en qué consiste el trabajo, pero que después en invierno vuelven a su isla, que es Wesson, que es una isla más grande, que tiene una ciudad razonable, ¿no? Bueno, y el trabajo que se hace ahí durante el verano es un tipo de pesca que en francés se llama la pêche de goémon. En español, en realidad, parece que realmente no hay traducción. A veces también aparece la palabra goémon, simplemente. Pero ¿qué es goémon? Es un conjunto, digamos, de macroalgas. Pero claro, la pez de macroalgas, bueno, no suena tan bien, no suena un poco mejor que eso, bueno. Pero entonces, estamos en una en esa isla de Banek, donde están haciendo ese trabajo, pero en algún momento, y ustedes verán por qué, se tiene que ir a la isla grande. Aquí es el comienzo. Y quiero decir, bueno, esa es una secuencia un poco larga, pero digamos, ahí toda la película nace de esto, lo que sucede en estos 2 o 3 minutos. Dos personajes, el cuchillo es un personaje, el pan. Otra vez un plano americano, pero así un poco inusual. Entonces se trata de tomarse una botella de vino porque probablemente el trabajo está terminando y para festejar. Un cambio constante de la escala de planos, ¿no? Planos generales, de detalle y todo lo que en el medio. Esas son las películas de Epstein.
Bueno, ese es el comienzo de la historia, ¿no? El más joven de los dos, por lo menos parece más joven, él se hiere, digamos, con pedazos de vidrio y eso después va a infectar. Y esa es la historia. Y en algún momento su dedo está tan infectado que precisamente hay que buscar maneras de llegar a la Isla Grande donde hay un médico, porque ahí donde están, obviamente no hay. Bueno, quiero hacer algunos comentarios a propósito de lo que se ve. O sea, yo creo que se puede decir es una película claramente realista, ¿no? Incluso uno podría decir, está filmada de manera más o menos parecida a lo que después sería el neorealismo, por ejemplo, italiano, ¿no? Pero en realidad, este realismo de Epstein es en varios sentidos mucho más realista que el neorealismo italiano, entre otras cosas porque los actores son absolutamente no actores. Bueno, en todas las películas de Epstein en Bretaña no hay ningún actor, son todos jóvenes o menos jóvenes según el caso, ah, mayormente pescadores, en este caso pescadores de Goemon, ¿no? O sea, son actores. Entonces, por ejemplo, el neorealismo italiano decía, bueno, también habló de actores profesionales, pero en realidad los actores principales son actores muy conocidos, ¿no? Después los demás son efectivamente no profesionales. Aquí son escenarios reales, actores no profesionales. De lo que se habla es de lo que efectivamente la gente en ese lugar está haciendo, o sea, pescar este goemón. Se ve ahí un poco el huevo, se tiene que quemar y entonces se transforma en un combustible que en realidad se vendía a la industria, lo que también muestra que esa comunidad primitiva, digamos, o sea, tiene sus relaciones también con o sea, con el imperio, pero también con el capitalismo. Pero a pesar de eso, todavía no está dentro, o sea, periféricamente participa en todo esto, pero no está en el centro, digamos, ni del imperialismo ni del capitalismo. Bueno, ese es un cuadro de Paul Gauguin, no tan conocido, pero muestra, entre otras cosas, que lo de la pesca del Guaymó en realidad es una cosa bastante fotogénica, ¿no? Bueno, en este caso no es foto ni cine, pero hay, pues hay fotos, hay precisamente también bastantes pinturas. Es algo que antes de Epstein, básicamente pintores y fotógrafos, digamos, enfocaron, digamos. Bueno, aquí viene una secuencia corta, pero que me permite, digamos, sí, me permite hablar de algo que es muy importante. Bueno, Epstein fue cineasta, ¿no? Pero él escribió mucho sobre cine, fue un gran teórico del cine, casualmente, bueno, contemporáneo pues, de Eisenstein, pero como teórica absolutamente alejado de Eisenstein en realidad. Pero digamos, es un teórico, ha escrito miles de páginas, creo, sí, varios libros, etcétera, muchos artículos. Y entonces, aquí hubiera citado una cita, digamos, de Epstein, no la puedo citar, pero puedo decir lo que contenía. Es la cita donde él dice cuál es la esencia, lo todo, lo único, lo más importante, etcétera, del cine, que es el movimiento. Y eso él lo repitió muchas veces, el movimiento. Y aquí van a ver en esta, si se fijan bien en esta casi secuencia, verán que todo está en movimiento. El cielo con las nubes, el actor, que no es profesional, digamos, está pescando. Claro, se mueve también su herramienta, se mueve el mar, se mueve el barco, se mueve incluso el goemón que está debajo del agua, se va a ver también. O sea, hay una presencia realmente hiperbólica del movimiento y eso es muy típico
de Epstein que decía, porque para él, y él ahí en realidad está, se supone, digamos, que él es muy cercano al, por lo menos a cierta interpretación de la teoría de la relatividad de Einstein, que yo, justo en ese momento, digamos, empezó a ser discutida, ¿no? Y que dice esa teoría, digamos, si, si lo decimos con poquísimas palabras, es que todo se mueve, ¿no? Todo se mueve y todo, no hay nada fijo en el universo. Hay también una película que se hizo propiamente que se llama Einstein, es de la misma época, entonces dice precisamente el espacio no es fijo, el tiempo no es fijo, etcétera. Dice que cualquier medida en realidad no es fija simplemente, ¿no? Y eso es precisamente lo que probablemente se podría decir de Epstein, tanto de sus teorías como de sus películas, que efectivamente todo está en movimiento constante. Bueno, 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 algo que hubiera podido decir antes, pero lo digo ahora, es que yo veo, digamos, incluso por ejemplo en ese pedazo que vimos de Eisenstein o de Barnett, etcétera, hay algo como un amor mutuo entre el cine y el mar. O sea, el mar es muy cinegénico, pero y también al mar le gusta ser fotografiado o transformado en película, ¿no? Yo creo que eso también se ve precisamente, se ve prácticamente en todas las tomas, pero por ejemplo en esta, ¿no? Porque una cosa sería, por ejemplo, claro, uno puede sacar fotos del mar donde no se mueve en absoluto. Yo no me refiero a esto y él tampoco se hubiera referido a eso, sino uno se refiere no tanto el mar visto desde fuera, sino el mar desde dentro, ¿no? Y claro, cuando uno está dentro del mar, en uno de esos barquitos como los que había, el barquito se mueve constantemente, entonces se mueve el mar, ¿no? A veces vertical, por un lado, por el otro, etcétera, hacia adelante, hacia atrás. Y claro, eso al mismo tiempo en realidad satisface mucho la sed de vanguardismo, creo, también de Epstein, porque claro, eso en realidad es real, es documental, pero al mismo tiempo al vanguardismo le gusta ese tipo de juegos, digamos, con espacios, tiempos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí el joven precisamente está ya, está muy enfermo por esa infección del dedo. Y también, bueno, todo es el vuelo, ¿no? Está en cambio de aspecto.
Y lo que se va a ver es, bueno, es una secuencia bastante larga. O sea, el joven, digamos, tiene ese dedo infectado y hay que hacer algo porque está muy mal. Entonces, a pesar de que en realidad el otro, su compañero, había roto con él después que él rompiera la botella de vino, ya no quería saber nada de él, pero ahí, digamos, pues, vuelve a su ser, creo que normal, y dice, bueno, yo tengo como sea, digamos, lo tengo que llevar a la otra isla de Arimeda. Pero al mismo tiempo, en esa otra isla, en West Sound, los del faro están observando el mar y la isla y dicen, en Banek sucede algo raro. Y bueno, no, lo voy a abreviar. Dice, sucede algo raro y entonces le piden al médico que vaya a ese lugar porque seguramente necesitan un médico para solucionar un problema. Entonces se ve aquí primero toda la isla de West Sound que acompaña al médico, ¿no? Para subir al barco. Esas son imágenes muy eisensteinianas, digamos, se encuentran en la corazada Potemkin, etc. Pero muestra sobre todo otro aspecto de esa comunidad primitiva que es la solidaridad, ¿no? O sea, casualmente yo leí hace poco en el diario, digamos, de Epstein, él dice que en realidad claro, la gente en estas islas no son personas ideales tampoco, ¿no? Se hace la vida imposible porque se espían constantemente, etcétera. Pero dice que hay una cosa que es absoluta, ¿no? Cuando alguien está en dificultades, especialmente se está hundiendo en el mar, todos sacan su barquito para tratar de salvarlo. Quizás ellos mismos muriendo después del intento, digamos, de salvar a otros, ¿no? Entonces, esto se ve aquí. Bueno, ahora lo que se va a ver es ahí este barco que va a la isla, digamos, para salvar a alguien que no saben a quién todavía, y por el otro lado viene el joven con su amigo, ¿no? Entonces, el montaje también muestra durante un ratito, digamos, aquí el barco con el médico y luego el otro con el joven, digamos, que está muy cansado y el mar terrible, ¿no? El médico está, claro, lo que el espectador se pregunta es si se van a encontrar. Y casualmente, justo cuando están cerca de encontrarse, ahí surge una neblina tremenda y uno dice, bueno, imposible que se encuentren. Sí, pero esta película termina bien. En realidad no muere nadie, contrariamente a la anterior, ¿no? Bueno, ya se escuchó un poco de música. Bueno, quería todavía decir algo sobre la música y, claro, la película, lo sonoro o hablado, etcétera, en el cine de esa época, ¿no? Porque Epstein está exactamente en ese momento en que hay dudas acerca de, bueno, dudas acerca de si hay que hacer películas sonoras, pero sobre todo si hay que hacer películas habladas. Ustedes saben que, por ejemplo,
Bueno, ¿quiénes son los grandes cineastas de la época, los más conocidos? Bueno, todos por lo menos muy conocidos, que serían Chaplin y Eisenstein. Los dos no querían oír hablar de películas habladas, ¿no? Pero de sonoras posiblemente sí, eso era otra cosa, porque la idea era que el cine era algo más cercano, digamos, a lo poemático que a lo teatral, ¿no? Que por lo tanto uno se puede imaginar una especie de sinfonía hecha de imágenes y de música, ¿no? Eso era probablemente un poco la idea de Epstein, que precisamente, por ejemplo, en Morgon, esto sucede más o menos con la música de ese compositor ruso, Arhangelsky, y en esa película, la anterior, ahí en realidad la música, yo hubiera podido, quizás debido apagarla, porque en realidad no es original. O sea, ahí la película era muda, a pesar de que probablemente se hubiera proyectado con alguna música, digamos, aceptable, ¿no? Porque se solía hacer, o sea, era muy difícil que una película se proyectara sin absolutamente sonido, ¿no? Bueno, hoy todavía es un problema en los cineclubes, ¿no? Los cineclubes hay los que dicen que el cine mudo tiene que pasar, no puede tener ningún sonido, ¿no? Y otros dicen es ridículo porque en realidad nunca se han visto esas películas sin nada, ¿no? Sino con una música de un pianista, de una orquesta o de un compositor. Bueno, aquí llego a una última película que es muy impresionante, que, bueno, se llama La Mer et les Jours, y esta película es del año 1958, o sea, es como 20 años después de Epstein, o de las películas de Epstein, de un cineasta que se llama Raymond Roussel, cineasta de origen más o menos documental, pero también fue en algún momento miembro del Partido Comunista, etcétera, ¿no? Y el objeto de esta película es filmar de nuevo en la Ile de Sang, la isla, digamos, de la primera película, digamos, que les mostré, de Morgon. Era filmar especialmente los equipos de salvataje, si se puede decir así, ¿no? O sea, había, porque ya había barcos ya con buenos motores, etcétera, era un poco más fácil ir a salvar a personas que se estaban ahogando, y la película es básicamente sobre esto, y es muy impresionante por varios motivos, pero uno es simplemente la película misma. Por ejemplo, yo en algún momento viéndola me dije, bueno, esta en el fondo es la mejor película de Epstein, o sea, no es de él, pero que yo creo que Vogel con otros casos, porque en esta película trabajan muchas personas importantes. Yo creo que esa película le hubiera gustado, ¿no? Es una película en la cual todo lo que él en el fondo quería hacer parece realizado muy bien. Aunque hay aquí una cosa que él probablemente no hubiera hecho, que es una película con comentarios. O sea, no es hablada, no hay diálogos, absolutamente nada. Hay música, sí, de Georges Delerue, que es un compositor sobre todo de películas muy famoso en la época. Y el comentario es de un personaje que, bueno, si ustedes conocen un poco el cine francés, les sonará muy muy conocido, si no, quizás no, Chris Marker, ¿no? Que es un gran cineasta de películas políticas también, bueno, vanguardias, pero también hay muchas películas que no son de él, pero donde el comentario es de él. Por ejemplo, comentó también películas de pescadores en Azores y cosas por el estilo. Y aquí el comentario es de él, es un comentario así muy sobrio, muy no patético, no hay nada de melodramático, pero digamos, lo que él dice es terrible, ¿no? Es terrible. Y lo que sucede, y se ven en las imágenes, es también terrible. Bueno, vamos a ver. Fotógrafo muy famosa, Henri Coulthard,
montador más famoso del cine francés de la época y también cineasta. Aquí hay mucha gente de gran categoría. Comme à 7 heures, les ombres des Eso, Gilliennes pues, que commencèrent como, à les, s'assembler autour como, de como Didi. una Le mañana como recteur allait dire la todas, messe ¿no? des morts devant la Ese es un famille poco del Carpérian, tenor de todo lo que dice, une ¿no? famille comme les Lo autres. típico, la muerte, ¿no? La misa de muerte de un pescador. El close-up que también Epstein me dejó mucho. Claro, porque son caras que lo merecen, ¿no? Que realmente rostros que lo merecen. Ceux qui n'étaient pas sortis se retrouvaient au café. Tant que l'hiver durerait, il leur faudrait vivre sur leurs réserves. O sea, ingresos solo hay en la época tibia, Ils pongamos, ¿no? En invierno s'apparentent no hay ingreso porque no se puede salir al mar, porque el mar está ils feraient hecho durer toute una la vie. furia, ¿no? À l'école, c'était l'heure de la classe de dessin. Les petites filles inventaient la mer. Elles savaient déjà qu'ils la trouveraient toujours devant elles, que leur vie serait toujours modelée par la mer et Eso menacée. siempre va a ser su universo, ¿no? El Elles mar, savaient que ¿no? pour elles, le monde El mar y se las situerait sur l'île callecitas. rassemblée au sud-ouest de l'île, avec ses rues étroites, calculées pour qu'un tonneau y passe juste, et un chat à l'aise. Une ville 5 fois recouverte par les rats de marée, une ville défendue par ses digues, comme la ville d'Is. Depuis 1924, son évacuation est ordonnée, mais aucun de ses 1000 habitants qui accepte de la déserter. Ils ont fait un pacte avec la mer. Tel seul vient le danger et d'elle seule. Bueno, esto precisamente es la frase que resume perfectamente toda esta vida, ¿no? O sea, porque muchos también escritores, etcétera, se dicen por qué la gente que vive en esas islas sigue viviendo ahí cuando la vida es absolutamente terrible y sobre todo es muy mortal, ¿no? Pero es que precisamente del mar viene todo el peligro, pero del mar viene también toda la subsistencia, se puede vivir ahí, ¿no? Y, y lo que él dice, o sea, en 1924, bueno, hace 100 años, ¿no? El Estado francés en realidad quiso evacuar la isla, pero nadie se fue en esa isla. La gente se fue después, muchas décadas después, porque cambiaron, bueno, cambió toda nuestra sociedad, ¿no? El éxodo rural, etcétera, ¿no? Pero en esa época, en los años 20, cuando la vida era realmente muy difícil, nadie se fue, ni uno parece. Aquí vemos una toma que es documental, pero podría ser vanguardista también. Todo se mueve. Il lui fallait utiliser toutes les ressources de vitesse de ses moteurs pour parvenir à l'immobilité, annulant tout bas sur les lames qui se levaient contre lui. O sea, se trata de bajar al guardián del faro y subir al que lo va a relevar, ¿no? Y es muy peligroso. Et c'était au choix des craquements sur le phare, l'homme sur le fil précipité à la mer, ou la vedette retournée, taquillant l'air. Sí, el comentario también es terrible. O sea, dice, hay tres posibilidades, pero las tres son la muerte segura, ¿no? Molly, Lev Richard n'avait guère eu le temps de se reposer. Une petite fille s'était fracturé le crâne et il fallait l'emmener d'urgence sur le continent.
Les commandants du canot de sauvetage étaient à la barre. La mère était mauvaise. Et la petite fille installée avec le médecin dans le poste avant, à l'abri des paquets de mer, allait la supporter pendant 3 ans. Aquí se hubiera podido hundir, ustedes han visto, ¿no? Estuvo prácticamente en la vertical. Et vers 1 heure du matin, le chalutier Anne Gaston, revenant de pêche en mer d'Irlande, venait de se briser sur un récif. En outre, une confusion de signaux lui avait fait donner une fausse position. La réussite était valise. C'était sorti de toute place. Le lac ne s'était pas réveillé. C'était le second que Jos Guilcher dirigeait l'opération. Enfin, les hommes du canot opérèrent une bouée de l'âne Gaston. Et plus tard, ils aperçurent 4 naufragés qui avaient pu se réfugier en haut d'une bouée de signalisation. Et dans un plan assez court, on a découvert tous les survivants de l'âne Gaston et les autres. Los que son otros que son los muertos, ¿no? Una vez más. Bueno, el objetivo, estoy llegando al final, ¿no? Lo que yo quería en el fondo era hablar precisamente de lo que yo veo como un amor recíproco entre el mar, ¿no es cierto? El tipo de mar y el cine, ¿no? Que precisamente el mar, ese mar permite imágenes increíbles, ¿no? Son imágenes absolutamente increíbles, pero no son rebuscadas. Claro, uno puede buscar al modo, digamos, de cierto vanguardismo, pero aquí parece que las imágenes vienen casi automáticamente. Pero hay todavía, bueno, una cosa que hay que decir al final de esto. Esta película la hizo Vogel, pero en colaboración con un joven muy joven, que se llamaba Alain Camanter. Él era hermano de una actriz francesa muy famosa que se llamaba Simone Signoret, quizás. Sí. Y creo que 2 semanas después de esta expedición, donde pudieron salvar bastante gente, aunque no a todos, el muerto va a ser ese coautor, digamos, de esta película. O sea, las imágenes que hemos visto
en parte son de este joven Alan Kamantea. Por eso, bueno, después hay una película que no voy a mostrar que se llama Morir por las imágenes, o morir por imágenes, ¿no? Porque este tipo, efectivamente, cuando se hace una película así en este mar, no se puede excluir a muerte, no se puede excluir. Bueno, muchas gracias por su atención.